simplemente nos habla sobre los números, sobre los conjuntos de los números. Ay, pues, sobre los conjuntos numéricos. Por acá nos habla sobre los conjuntos de los números naturales y son los números que se cuentan de uno en uno, empezando desde el 1. Su sucesor conseguimos sumándole 1. Es decir, 1 le sumamos 1, sigue el 2, luego sigue el 3, luego el 4, porque le vamos sumando de 1. Ok, por acá nos habla sobre el conjunto. Ok, por acá nos habla sobre el conjunto de números enteros, es aquí donde nace la necesidad de restar y nacen los números negativos de los mismos números naturales. Es decir, del 1 en la tabla numérica, del 1 nace su menos 1, del 2 nace su menos 2 y así sucesivamente hacia el lado contrario. Por acá nos dice que el 0 es el que nos divide entre los números enteros negativos y los números enteros positivos. No tengo como marcar aquí en la diapositiva. Bueno, por acá nos habla más abajo sobre que la unión de los números enteros son los números enteros negativos y los números enteros positivos. Bueno, por acá nos habla sobre el conjunto de números racionales y estos números se caracterizan principalmente porque están representados de esta manera, donde nos dice que A sobre B. A representa el numerador y B representa el denominador. El denominador es la cantidad de veces en la que yo divido una unidad, la cantidad de partes, perdón, en la que yo divido una unidad. Es decir, este gráfico que nos muestran acá puede ser una tabla, digamos. Perdón, no estoy explicando el numerador. El numerador es la cantidad de partes que yo tomo de esas partes en las que dividí, valga la redundancia, la unidad. Un decir, estos 4 séptimos que nos muestran en la parte de abajo, los voy a tomar de una tabla que la divido en 7 partes y voy a tomar 4 de esas 7 de las que ya partí. Ahí estaría representando los 4 séptimos. Bueno, por acá. No corre. Bueno, por acá nos habla sobre que los números racionales, al hacer la debida operación, que sería una división, nos da como resultado un número decimal, que pueden ser finitos o pueden ser infinitos, o sea que su resultado puede ser en 3.5, ahí estaría siendo finito porque dice que no tiene más dígitos hacia el lado derecho, o puede que sea un 0 y de ahí en adelante no se sigue representando, o puede ser de forma infinita, como lo representan en la parte de abajo, infinita periódica. Bueno, por acá ya nos habla de otro conjunto de números, que son los números irracionales, y tiene un poquito que ver con la diapositiva anterior, tiene un poquito, no tiene mucho que ver, ya que en la anterior nos representaba, nos comentaba que los números racionales pueden ser finitos o infinitos al hacer la división, el debido resultado, sí, de la misma operación que requiere, sí, la división en sí. Que puede ser finita, o sea, que nos dé un resultado que no tenga, que no se extienda, como por ejemplo 7 medios. 7 dividido entre 2 me va a dar 3.5. No sé si, ¿cómo tomo acá? ¿Será que ahí se alcanza a ver? 7 entre 2 me va a dar 3.5 y ahí acaba. No sé si se alcanza a ver. Bueno, y ahí acaba. No me va a seguir dando más dígitos hacia acá. O de pronto me da 0, 0, 0 y eso no cuenta. Pero en cambio, si yo hago 10 dividido entre 3, eso me va a dar 3,33333 y ese es un número infinito, periódico, hace parte de los números racionales, pero aquí ya viene el contrario, que es el conjunto de números irracionales, donde nos habla que va a seguir sus números, o sea, la división va a seguir sus números, después de la coma va a seguir sus números, pero van a seguir siendo números diferentes. ¿Sí me entiendes? O sea que ya no puedo ponerle al 3 la rayita, al último la rayita,
es un número periódico porque vienen siendo números distintos, como por ejemplo aquí el profesor nos daba el ejemplo de pi, que es igual a 3. Uno lo redondea como 3.1416, pero en realidad ese número es 3,1415,9 y tiene una cantidad de números hacia la derecha que nos dice que este es un número irracional. Los números irracionales no se pueden simplificar, pero sí se pueden redondear. Bueno, ¿por qué no pasa? Ajá, ya. Por acá tenemos entonces el conjunto de números reales. Es la unión estos, de estos números que acabamos de hablar, de estos conjuntos, perdón, que acabamos de hablar, que son los racionales y los irracionales, la unión de de los racionales y los irracionales. Entonces nos dice que entonces los números naturales, los números enteros y los números racionales se pueden unir y este es el conjunto de los números reales como tal. Entonces nos habla sobre la suma y el producto de los conjuntos en el conjunto de los números naturales. Aquí nos habla sobre los números, sobre la suma con números enteros. Suma y multiplicación con números enteros. Se requiere emplear alguna regla que permite su combinación dado que ok. Por acá nos habla sobre la suma y la multiplicación de los números enteros. Recordemos que los números enteros también traen consigo no solamente los números naturales, que son los números positivos, sino que le sumamos le juntamos a esto. También llevan pues los números enteros negativos. Entonces hay que tener en cuenta la regla de los signos para esto. Por acá no. Bueno, aquí nos habla sobre la suma de números enteros con igual signo. Entonces ya decimos que estos traen los números enteros negativos, los números enteros positivos. Entonces acá cuando tenemos una suma con los mismos signos, perdón, queda el resultado con el mismo signo. Es decir, si estamos sumando eh, dos números negativos, puede ser menos 6 más menos 5. Esto es una suma normal. 6 más 5 es igual a 11 y tomaría el mismo signo negativo que viene acá arriba. Listo. Eso claro. Por acá nos habla sobre la suma de números enteros con signo contrario. Tomar ambos. Bueno, en este caso se haría una resta cuando los signos, perdón, son diferentes. Cuando tenemos los signos iguales, me va a dar, podemos realizar una suma cuando cuando tenemos signos diferentes, se resta. Por acá nos vamos sobre el producto de números, bueno, las multiplicaciones con igual signo. Nos va a dar un resultado positivo claramente, porque aquí hay que tener en cuenta entonces la ley de los signos, donde nos dice que más por más da más, menos por menos da más por menos da menos y menos por más da menos también. Entonces aquí, como nos muestran en el ejemplo, menos 5 por menos 8 da resultado 40, porque están los dos signos negativos, son dos signos iguales y nos va a dar un resultado positivo. Por acá nos habla sobre el producto de números con signo contrario. Nos va a dar negativo porque ya dijimos que menos por más da menos. Acá nos dice 4, que es un número positivo, pero no se expresa porque está al inicio. Entonces, 4 más 4 puede ser por menos 3. Esto me daría un menos 12. Porque más por menos da
da menos, perdón. Bueno, por acá ya nos habla sobre la diferencia, que es la diferencia que hay entre los números enteros. Entonces nos dice, hacemos una resta normal y tomamos el signo del número mayor. Es decir, aquí 8 menos 13, o sea, 8 menos 13 da 5 y tomamos el número mayor y le restamos los 8, sería 13 menos 8, sería 5 y el resultado sería negativo. O sea, al 8 le hacen falta 5 unidades para llegar al 13, al número 13. Otro ejemplo que puedo dar, 5 menos 14. Al 5 le faltan 9 unidades para llegar al 14, entonces el resultado sería menos 9. Una vez más. En la resta de esos dos. Bueno, por acá vamos a otra. Dice, por acá nos dan, bueno, ya por acá nos dan un ejemplo donde nos muestra menos 9, menos 12. Bueno, lo igual, estamos haciendo una resta y son con números negativos, entonces el resultado me va a dar. Por acá pasamos a otra. Ok, ya por acá nos habla sobre la suma y producto en nuestro conjunto de números racionales. Volvemos nuevamente entonces a los fraccionarios. Entonces ya nos explica sobre las sumas homogéneas, que es cuando tienen el mismo denominador. Entonces se pasaría acá como nos muestra en la parte de abajo la fórmula. Entonces aquí yo puedo darle valores a esa fórmula que me muestran ahí. Explico. Un ejemplo, yo le voy a dar un valor a B, a C. Entonces, yo digo que A es igual a 3, B es igual a 5 y C es igual a 7. Entonces, yo lo voy a ubicar de la misma manera en la que me muestra la fórmula. Entonces, sería 3 sobre 5. Puede ser más o puede ser menos. Entonces, voy a sumar 7, que sería C, sobre el mismo B5. Sobre la misma B, que sería el 5. Entonces aquí la regla nos dice que siendo una suma homogénea paso el mismo denominador al otro lado y lo que hago es sumar los numeradores de la parte de arriba. O sea, sumaría aquí 3 más 7 me daría igual a 10 sobre sobre el mismo denominador que pasaría acá, 5. Listo, ese es el resultado. Bueno, por acá vamos con otra. No. Nos habla sobre la suma sobre la suma heterogénea. Entonces es cuando tienen distinto denominador. En este caso, se haría la suma, en este caso sería así. A sobre B, bueno, aquí nos muestra la fórmula, ¿no? Entonces en este caso yo pasaría a multiplicar en cruz y suma o resta dependiendo del signo en el que tenga en el medio, dependiendo lo que esté, sí, dependiendo la suma, si sea suma o resta que se esté haciendo en el momento. Entonces, lo mismo. Por acá nos dan un ejemplo donde nos muestran que tienen diferentes denominadores. Entonces, aquí en este caso se sube 3 por 3 menos, en este caso es una resta, 5 por 2 se multiplicó en cruz y luego los dos denominadores se multiplican y listo. Por acá doy otro ejemplo. Puede ser como tiene 3 sobre 5 menos 2 sobre 8. Esto sería igual a... aquí la estoy poniendo más corta que la del ejemplo que me están dando ahí. Esto daría igual, entonces yo multiplico en cruz el numerador de arriba por el denominador de abajo y el denominador de abajo por el numerador de arriba y luego multiplico los dos denominadores. Entonces esto sería igual a 3
por 2, 3, perdón, 3 por 8 es igual a 24, menos 5 por 2 que es igual a 10, sobre 5 por 8 que es igual a 40. Entonces 24 menos 10 sería igual a 14 sobre 40. Así. Ese sería el resultado. Ok. Por acá vamos con otra. Bueno, ya por este lado entonces nos habla sobre la multiplicación entre racionales, que este realmente es más fácil que los otros porque solamente se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, así tal cual como nos muestran en el ejemplo. Semanas sin ti. Bueno, ya por acá nos habla entonces sobre el momento especial de las fracciones. Y es aquí donde nos vamos a la parte inicial donde hablábamos que una fracción era la cantidad de veces en las que dividíamos una unidad y cuántas partes de esa división tomábamos. Entonces aquí nos dice que estas fracciones también pueden estar representando la cantidad, el porcentaje. Por ejemplo, acá nos muestra el ejemplo, dice hallar los 3/5 de 30. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Haciendo la multiplicación y sabemos cuánto, cuánta de estas, cuánto es ¿cómo te explico? ¿Cuántos son los 3/5 de 30 personas? De las 30 personas que estuvieran, entonces podemos decir que eso es igual a 10. Así, por ese lado entendí. Por el lado acá, no puedo hacer la diapositiva. Bueno, por acá nos habla entonces lo mismo, que cuántas partes tomamos de esas 100 unidades, o sea, el porcentaje del 100 para llegar al 100%, cuántas partes de ese 100% queda dividida la unidad. Bueno, por acá nos